Muchísimas gracias. Buenos días. Un gusto poder participar en este encuentro. Como bien lo mencionaba doña Katy, bueno, mi compañero Olmer y yo somos investigadores de la Fundación Omar Dengo y les vamos a presentar un estudio que realizamos durante el 2019, el cual fue publicado en la revista española Comunicar este año. Primero comentarles un poco sobre la estructura de la presentación. Vamos a empezar por una breve introducción al tema, luego les vamos a compartir sobre los materiales y métodos que estuvimos utilizando y posteriormente discutiremos los resultados y las principales conclusiones. La inclusión de las tecnologías en educación se ha hecho ya desde hace varios años, ¿verdad? Sin embargo, tendencias más actuales apuestan a profundizar en contenidos más específicos y aplicados. Justamente el pensamiento computacional ha comenzado a resonar en los últimos años, entendiéndose este como una forma de resolver problemas haciendo uso de aquellos conceptos y prácticas computacionales o de la informática, por ejemplo, el pensamiento algorítmico o la abstracción computacional. Esta habilidad no se considera única para los informáticos, sino que desde los aportes de Janet Wing en el 2016, se comenzó a ver la posibilidad de comprender esto como algo esencial que deberían de saberlo todas las personas, ¿verdad? No solo para comprender las tecnologías, sino también para poderlas aprovechar más cada vez en la vida cotidiana. Es decir, ir más allá de ser solo simples consumidores de tecnología. También ha surgido un importante interés de integrar el pensamiento computacional, tanto en primaria como en secundaria, pero también de evaluarlo para lograr su comprensión teórica, porque como les mencionaba, ¿verdad? Aún ha sido un constructo que está reciente, que se está trabajando recientemente, y también para evidenciar su aporte formativo. Importante mencionarles que, bueno, en Costa Rica, el Programa Nacional de Informática Educativa y la Fundación Omar Dengo, que es una alianza público-privada, conocida como el PRONIMED-FOD, comenzó a introducir en la educación pública la programación por medio de los laboratorios de informática educativa ya hace más de 30 años. En el 2015, justamente por estas tendencias actuales que les comentaba, se decidió cambiar la propuesta educativa que se traía en estos laboratorios de informática llamada LIE Guías, que se enfocaba sobre todo en el desarrollo de proyectos de programación, a una nueva propuesta llamada LIE más, pensar, crear y programar. ¿Qué es lo que traía distinto a esta propuesta? Bueno, que se enfocaba explícitamente en enseñar aprendizajes asociados al pensamiento computacional a partir de la programación también, pero agregó un componente nuevo que era la computación física. Entonces, por ejemplo, se comenzó a utilizar el Arduino, la Circuit Playground. Muy importante también mencionarles que este cambio se tuvo que ir haciendo transicional o progresivo. Esto porque necesitábamos que los docentes se capacitaran, que comenzaran, ¿verdad?, un proceso de adaptación importante. Entonces, en el momento en que nosotros realizamos el estudio, ya habían centros educativos que tenían algunos años de implementar la propuesta del IE++, pero habían otros que tenían todavía la propuesta, por decirlo así, viejita. Entonces, eso va a ser muy importante para más adelante. Ahí en la presentación les comparto también en ese diagramita habilidades que son promovidas desde la propuesta del IE++. Ujú. En el 2019 surgió el interés, ¿verdad?, de comenzar a evaluar resultados de aprendizaje de esta propuesta específica del IE++ con estudiantes de sexto grado de primaria porque era como a un término de la primaria. El objetivo principal fue proporcionar evidencia sobre factores que facilitaran el desarrollo de estos aprendizajes en los estudiantes
incluyendo el posible aporte de esta propuesta al IE++, a partir de su comparación con resultados también de la propuesta anterior, la IE Guías, que como les mencionaba anteriormente, no aborda explícitamente el pensamiento computacional. Bueno, un gusto saludarlos. A nivel de diseño, en el estudio utilizamos un diseño cuasi experimental de corte transversal, donde estamos haciendo una comparación de dos grupos. Un grupo que hemos llamado grupo control está enfocado principalmente en estudiantes de la propuesta anterior, la propuesta que ya está conciliada, la propuesta del IE Guías, y otro grupo de estudiantes que participaron en la propuesta del IE++, que fue la propuesta recientemente incorporada al proceso de elecciones. Como parte de este estudio se logró recolectar, bueno, la aplicación se aplicó en el 2019. Tras una participación voluntaria pudimos abarcar de la población un 65% de los centros educativos beneficiados en ambas propuestas y un 56% de los estudiantes de sexto grado. En la siguiente diapositiva, entonces, lo que vemos es una descripción de cómo fue que construimos el instrumento. Decirles que para la construcción del instrumento, primero iniciamos con una creación de 18 indicadores que tratan de aproximar los resultados de aprendizajes esperados en los estudiantes de sexto grado, ¿verdad? Entonces, la propuesta las propuestas educativas nos definían unas metas y esas metas las tratamos de consolidar en estos indicadores que trataban de aproximar entonces esos resultados de aprendizaje, tanto en términos de pensamiento computacional como también en programación. Estos indicadores fueron validados por los expertos en la propuesta educativa. Una vez definidos los indicadores, el siguiente paso que hicimos fue crear los ítems, los cuales pasan por un proceso de revisión y validación antes de su aplicación. El proceso de revisión consistió en varias etapas. Digamos, la primera fue una revisión interjuez hecho por los integrantes de la unidad de evaluación, donde a partir de un par de jueces verificamos que los ítems cumplan con un baremo, ¿verdad? Que es unas condiciones mínimas que todos los ítems deben cumplir antes de su aplicación. Después hicimos una validación interna que consiste justamente en la revisión de los ítems por parte de los equipos diseñadores de las propuestas educativas, y después una validación externa que consiste en entrevistas cognitivas con estudiantes y docentes de informática educativa, también la revisión por parte de expertos en ciencias de la computación y programación. Finalmente, una vez hecho ese proceso de revisión y validación de los ítems, hicimos un piloto y en la aplicación final evaluamos las propiedades psicométricas de la prueba, logrando evidencias de validez, ya que se observa que la prueba mide primero un solo constructo y también además cumple con todos los estadísticos de ajuste del modelo utilizado, y vimos que también los ítems poseen un nivel de dificultad adecuada para los estudiantes, tanto participantes en la propuesta del IE++, como los estudiantes de la propuesta del IE Guías. La prueba se hizo de manera digital, ¿verdad? Con una duración de aproximadamente 50 minutos, contó con el aval de las autoridades educativas para poderlo aplicar durante las lecciones de informática educativa. Los ítems tratan de medir conocimientos. Aquí lo que vemos es un ejemplo de ítems que utilizamos en la prueba, y lo que tratan de aproximar son conocimientos. No trata de aproximar autopercepciones de los estudiantes, trata efectivamente de medir los conocimientos producto de la participación de las propuestas educativas. Muy similar de lo que se hace, por ejemplo, en Béduras. Se aseguró también que los ítems pudieran ser aplicados o poder ser respondidos tanto por los estudiantes de la propuesta educativa del IE++, como los estudiantes de la propuesta educativa del IE Guías, de manera tal que fuera estandarizada o unificada para ambos grupos de estudiantes. En la siguiente diapositiva, lo que vemos son pues características sociodemográficas de los estudiantes que fueron partícipes de la muestra.
La muestra consistió en cerca de más de 11,000 estudiantes y en términos de características particulares, vemos que hay ciertas características muy similares a los de la población total país. Por ejemplo, la distribución según sexo, la edad promedio esperada es equivalente para estudiantes de sexto grado, el nivel que estábamos aproximando, y el nivel de repitencia. Son todos resultados muy similares a las estadísticas nacionales. En cuanto a acceso a dispositivos, observamos que este grupo de estudiantes tienen un importante acceso a recursos como, por ejemplo, celular, computadoras e internet. Y también decirles que hemos calculado pues dos indicadores, un indicador de capital cultural que trata de medir qué tanto acceso o facilidades o desarrollo de hábitos de lectura pueden tener los estudiantes, y vemos que los estudiantes tienen un nivel intermedio de capital cultural, dado que el indicador tiene un puntaje entre 0 a 10. Y medimos un segundo indicador vinculado al rendimiento educativo que estamos tratando que aproximamos a partir de una consulta que le hicimos a los estudiantes sobre las notas que tuvieron en materias como, por ejemplo, español, estudios sociales, inglés, ciencias y matemáticas. Y aquí, en términos generales, observamos que los estudiantes poseen buenas notas. Esos son en cuanto a características sociodemográficas y de académicas de los estudiantes. En la siguiente diapositiva vemos los resultados de la prueba. Recuerden que aplicamos una prueba con una serie de ítems que tratamos de medir conocimientos vinculados a pensamiento computacional y programación. Estos puntajes se construyen a partir de un modelo de Rasch y aplicamos una transformación simple y llanamente para que las notas de esa prueba estuvieran alrededor de los 100 y hasta un máximo de los 900 puntos, ¿verdad? Cuando empezamos a observar los puntajes obtenidos por los estudiantes según la propuesta educativa en la que participaron, vemos que los estudiantes del IE++ tienen un promedio mayor que los estudiantes del IE Guías, según lo esperado. Entonces, empezamos a detectar por ahí algunas diferencias a favor de los estudiantes que participan en la propuesta del IE++. Después de hacer esa inicial revisión, en la siguiente diapositiva vemos que el siguiente objetivo era pues aislar efectos de otras características sociodemográficas y demás de los estudiantes justamente en los resultados de la prueba, ¿verdad? Entonces, para efectos de poder aislar qué tanta incidencia tienen esas variables sobre los resultados que obtuvieron los estudiantes en la prueba, hicimos un modelo de regresión multinivel, considerando el centro educativo como un centro de conglomerado, y ahí consultamos varias cosas, digamos, consultamos, por ejemplo, que el acceso que tienen los estudiantes a la tecnología, consultamos características del hogar, tales como hacinamiento y, bueno, el capital cultural que ya mencionamos, incluimos también características sociodemográficas de los estudiantes, sexo, edad, entre otras. Aspectos también de la ubicación geográfica del centro educativo, si está en una zona urbana o bien en una zona rural, inclusive cuánto es el índice de desarrollo social del distrito en el que se ubica el centro educativo, y por supuesto aspectos que se vinculan a la ejecución de la propuesta educativa, sea del IE++ y la de guías. Esta diapositiva lo que nos muestra es cuáles de esos factores que incluimos en la prueba, digamos, o en el análisis, son los más influyentes en los resultados de los estudiantes. De primera entrada, lo que vemos que es más influyente es pues el indicador de notas que obtienen los estudiantes en las materias básicas que vimos. Es el aspecto más influyente, pero también vemos algún efecto de las propuestas educativas, de la participación de los estudiantes en las propuestas del IE++, viendo que si el estudiante, por ejemplo, participa en esa propuesta del IE++, tiende a tener mejores resultados en la prueba que los estudiantes que no participaron en la propuesta del IE++. Y también, en la medida de lo posible, el docente se apegue a lo que establece la propuesta educativa, también es un factor de peso en el hecho de que el estudiante pueda tener mejores resultados en la prueba que aplicamos,
y por lo tanto, pues mejorar su nivel de rendimiento, su aprendizaje en pensamiento computacional y programación. Estos son un primer resultado que a nosotros nos permite ver, bueno, qué tanta influencia pudo haber tenido la ejecución de la propuesta LIE++ en el pensamiento de habilidad, en temas de desarrollar habilidades de pensamiento computacional y programación. A modo de conclusiones, un aspecto importante es que esto es uno de los primeros estudios que investiga sobre este tipo de factores asociados a el logro de aprendizajes del pensamiento computacional desde una propuesta educativa en específico. Consideramos que se logró generar información valiosa, pero también que esto abre camino a futuros estudios en la región sobre la temática. Es importante considerar también que la dotación de equipamiento tecnológico en los centros educativos no es suficiente, ¿verdad? Es decir, darle a los estudiantes computadoras no es ahí donde nos tenemos que quedar, ¿verdad? Sino que sí es importante implementar propuestas educativas que apuesten a desarrollar habilidades claves para el siglo XXI. Vemos también que hay evidencia que los años de participación y fidelidad con la que implementan los docentes estas propuestas educativas tienen un aporte importante. Esto refleja, por un lado, la naturaleza acumulativa de los conocimientos, ¿verdad? Vimos que en los resultados, entre más años de participación, pueden obtener mejores resultados los estudiantes. Y también la importancia de darle continuidad a este tipo de programas estatales. Aunque los resultados a favor del IE++ son moderados, sí refieren a la potencialidad que esta propuesta puede tener, considerando que hace años, ¿verdad? O más bien hace poquitos años fue que comenzó a implementarse esta nueva propuesta y que el grupo de comparación también participaba en una iniciativa con el uso de la tecnología. También, si pensamos, bueno, ¿por qué la propuesta de IE++ podría ser más positiva, ¿verdad? ¿O por qué podría desarrollar mejor el pensamiento computacional? Bueno, aparte de abordar explícitamente conceptos y prácticas del pensamiento computacional, también esta propuesta promueve más los espacios prácticos y entretenidos para los estudiantes porque utiliza computación física, ¿verdad? Y entonces aquí hablamos de el uso de aparatos físicos y robots, pero también porque un aspecto que sí reconocemos, ¿verdad? Es que también al ser la nueva propuesta del PRONI Medfood, también se ha brindado mayor acompañamiento y capacitación a los docentes en este proceso de transición, elemento que sabemos también es clave para que estas intervenciones pues se implementen exitosamente. También el desarrollar aprendizajes implica considerar que los contextos son complejos, ¿verdad? Los estudiantes están inmersos en contextos muy complejos. Vemos que hay variables personales o intrínsecas en los estudiantes que pueden influir, que lo vemos reflejado en el promedio de notas, en la repitencia o no de esos estudiantes, y sociales también, por ejemplo, donde se ubican los centros educativos en función del índice de desarrollo social que hay en la zona. Las diferencias por sexo identificadas se pueden relacionar justamente también a efectos de socialización y a la cultura, ¿verdad? Donde se promueve la idea de que la tecnología es un campo predominantemente masculino. Y por ejemplo, esto lo veíamos también en estudios de caso que hicimos en su momento con estudiantes donde la computación física, cuando tenían que utilizar circuitos, perdón, cables, bombillitos, cosas como ese estilo, no era tan atractivo para las mujeres, más así, era como más algo más masculino, era ¿verdad? Lo que percibíamos en estos estudios de caso. Entonces también ahí veíamos cómo este efecto de socialización y cultural efectivamente puede influenciar en estas propuestas educativas, por lo que es súper importante, ¿verdad?
que estos temas los sigamos trabajando como sociedad, pero también desde las mismas propuestas educativas es necesario proponer actividades que sean más inclusivas y que eviten sesgos de género. Eso es un importante trabajo por seguir haciendo. Y también en cuanto a aspectos que influyen del hogar y la zona donde se ubican, ¿verdad? Los centros educativos, quizás no podamos hacer cambios significativos en estas variables. Sin embargo, las propuestas educativas y los mismos procesos de enseñanza y aprendizaje sí deben contar o tener en cuenta la influencia que esto tiene y poder contextualizar lo que se hace en el trabajo en aula con esto en donde están inmersos estos estudiantes. Para finalizar, quisiéramos cerrar con esta idea. En la actualidad se requiere que las nuevas generaciones superen el simple consumo de la tecnología. Es por ello que el pensamiento computacional incluye habilidades necesarias para afrontar las demandas actuales del siglo XXI. Además, se requieren de intervenciones educativas actualizadas e intencionadas a desarrollar estas competencias o habilidades, las cuales deben considerar no solo propuestas educativas, sino las características individuales de los estudiantes y de su entorno, para así favorecer en mayor medida los aprendizajes deseados. Muchísimas gracias por su atención. Ahí les compartimos también la descripción de la publicación que logramos realizar este año, por si quisieran también consultarla o compartirla con alguien más, pues también les agradeceríamos mucho. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Olmer. Aquí voy a leer los comentarios que tenemos en el chat. Dicen gracias a Olmer y Carol por compartir sus experiencias en esta mañana. No tengo mucho conocimiento sobre el pensamiento computacional. ¿Podrían hacer una referencia general sobre ello? ¿Cómo midieron el capital cultural? Según su investigación, ¿qué es más complejo para lograr el desarrollo del pensamiento computacional? Igli, desde Venezuela. Bueno, tal vez les comento un poquitito sobre el pensamiento computacional y luego Olmer les voy a comentar un poquitito sobre cómo construimos el indicador de capital cultural. El pensamiento computacional en realidad es una forma de entender cómo resolver problemas haciendo usos de conocimientos y prácticas de la informática. Entonces, es muy interesante porque es un constructo que apenas está muy nuevo, ¿verdad? Entonces, aún no hay consenso, digamos, a nivel de investigación o a nivel científico de cómo entender, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que posicionarnos siempre desde una óptica. En el caso nuestro, les podemos compartir de que a partir como de la propuesta educativa, de los aprendizajes que se querían fomentar, nosotros logramos identificar 3 áreas más importantes que se incluyeron en esta prueba que hicimos. Una parte era todo lo del razonamiento algorítmico. Aquí es toda una, digamos, toda una lógica para poder identificar pasos que yo debo de ir haciendo uno a uno para lograr resolver un problema. El segundo componente justamente es el tema de resolución de problemas y aquí lo hacíamos con programación, ¿verdad? Es importante también comentarles que el pensamiento computacional se ha asociado mucho a la programación, ¿verdad? Porque ahí es donde se pone en práctica justamente como estos conocimientos de la informática. Entonces ha sido como el medio principal, sin embargo no es la única forma de enseñarlo, pero en el caso del PRONIMEP sí nos hemos enfocado en la parte de programación. Y la tercera parte también justamente eran conocimientos y manejos de programación que son necesarios para también desarrollar el pensamiento computacional. Entonces eran como esos 3, pero como les menciono, justamente en este año nosotros hemos seguido trabajando más de cómo conceptualizar más robustamente el pensamiento computacional, porque al momento, como les decía, no hay un consenso tan directo. El país que lo ha trabajado, lo ha incorporado más consistentemente en los últimos años es Estados Unidos, entonces es como
el mayor referente que tenemos, pero es un proceso que se sigue en construcción y por eso es bonito como ir aportando en estos temas que siguen siendo bastante nuevos y que ojalá se puedan seguir pues realimentando mucho más a lo largo de los años. Ujú. En cuanto a capital cultural, es un indicador que lo que tratamos de aproximar es qué tanta motivación recibe el estudiante para desarrollar hábitos de lectura o inclusive para leer en práctica, ¿ya? Efectivamente. Ahí hemos medido lo construimos a partir de varias preguntas, por ejemplo, ¿cuántos libros aproximadamente tienen en el hogar? Si acostumbra a leer libros en casa o no. Gusto por la lectura por parte de los estudiantes. ¿Quién lo motiva a leer? Al estudiante. Es muy diferente cuando el estudiante lo motiva a leer una persona que es cercano a él, su entorno familiar cercano, o bien es motivado por personas un poquito más alejadas. ¿Qué tipo de materiales acostumbra a leer? Sean inclusive libros físicos, pero también libros o recursos digitales. Incluso, ¿qué profesión le quisiera el estudiante practicar en el futuro, ¿verdad? Entonces, esos aspectos los consideramos en el constructo, en el indicador de capital cultural, y a partir de eso, pues obtenemos una medida que va desde 0 a 10, y entre más puntaje tenga el estudiante en ese indicador, más capital cultural tiene su hogar, y por lo tanto más motivación a que el estudiante desarrolle hábitos hacia la lectura. En el artículo que hemos publicado, bueno, ahí hay una referencia sobre el cual nos tomamos como base para construir este indicador. Entonces, por supuesto, la invitación total para que lo descarguen ese artículo de lo que hemos podido colocar en estos minutos. Así que es una invitación completa a que lo pasen a revisar y, por supuesto, pues que lo descarguen. Muy bien. Vamos a apresurarnos un poquito con el tiempo para poder leer todos los comentarios. Dice que dice Yusmira, como recurso crítico y de socialización. Viviana Berrocal nos dice, como coordinadora de la carrera de informática educativa de la UNED, les felicito por el desarrollo de esta investigación, ya que brinda insumos importantes para el trabajo que realizamos en coordinación con el PRONIE, para la formación de nuestra población estudiantil en el área de la informática. Les da las mil gracias. También Egli les dice que felicidades por estos jóvenes ponentes. Un abrazo. Y Erika dice que excelente investigación, muy interesante, ¿dónde puedo leerlos? Ya ellos dijeron dónde y también Ginny ha posteado acá en este mismo chat el enlace. Gracias, muchachos, nos han inspirado a todos a seguir indagando más. Y doña Yarit dice, interesante y valiosa la ponencia desde la experiencia de ustedes. ¿Qué piensan del desarrollo del pensamiento computacional desde edades tempranas, por ejemplo, en niveles preescolares? ¿Qué importancia le conceden ustedes? Sí, bueno, tal de la naturaleza de los aprendizajes y su condición acumulativa, ¿verdad? Entonces, una condición muy importante que vemos es la importancia desde que se trabaje, ¿verdad? Desde los niños pequeños hacia los niños más grandes, o, ¿verdad? Y más ha intentado eso. Quizás las diferencias que sí hemos visto es que no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, llegar con un Arduino, a trabajar con todos los chicos indiferentemente del nivel. Entonces, lo que se ha tenido que hacer es buscar herramientas o recursos tecnológicos que sean o sea, adaptables o justos para esta población de niños. Por ejemplo, hay una que se llama la Makey Makey, que es como algo más en complejidad es menor, ¿verdad? Entonces también se ha usado con chicos de menor edad, pero también una de las cosas que hemos ido aprendiendo
más de razonamiento, irles inculcando a los chicos de cómo resolver problemas, ¿verdad? Haciendo uso como de estos conceptos computacionales sin necesidad de programar o sin necesidad de usar incluso la tecnología. Entonces, creo que la clave, ¿verdad? Sería poder desarrollar desde pequeñitos el pensamiento computacional en estos chicos, pero la clave va a estar en el tipo de actividades didácticas que yo les pueda, digamos, como proponer a los estudiantes y también de los recursos que yo pueda echar mano para ir como, ¿verdad? Como trabajando por niveles y avanzando hacia conocimientos más específicos, más profundos o especializados, por decirlo así. Muy bien. Hemos concluido este bloque, sin embargo, queremos agradecer a cada uno de los ponentes que han presentado sus respectivas presentaciones y el aporte dado a nuestro quehacer profesional. Desde el CINED queremos agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia y le invitamos a pasar a las restantes ponencias en las que se han inscrito. También quisiera solicitarle a Carol o a Olmer una reflexión final de motivación para continuar durante nuestra jornada del día de hoy en este 8º Congreso de la Investigación. Bueno, si quieren, empiezo yo y luego Olmer, ¿verdad? No, en realidad agradecerles, muy contentos de poderles compartir este trabajo que, como les decíamos, es un primer acercamiento y ojalá que más personas y más países se nos unan, ¿verdad? Para seguir poder nutriendo, digamos, como estas temáticas tan importantes hoy en día. Sí, en cuanto al tema de pensamiento computacional ha sido un poco difícil porque nos ha tocado como empezar a abrir camino. Realmente cuando empezamos a hacer la investigación vimos poco consenso en el tema y nos tocó pues tomar una línea, una dirección. Entonces es un tema que está abierto, que está dispuesto a recibir propuestas, por supuesto, a profundizar más en el tema hasta construir consenso. Entonces sí es una invitación pues a explorar sobre estos temas, cómo llevarlos a cabo a la educación, cómo los estudiantes realmente pueden desarrollar habilidades de resolución de problemas. Es un tema que da para bastante posibilidad de crecimiento para la población estudiantil. Y finalmente pues invitarlos por supuesto a continuar con el evento y a descargar el artículo de las referencias que le dimos. Cualquier cosa estamos a la orden con todo gusto.